de Isaías se llama El Señor me dijo. Así se llama. El Señor me dijo. Y el título del sermón sale del texto que estamos estudiando, que vamos a estudiar el día de hoy, Isaías 8. Quiero introducir con un texto de un libro de predicación que se llama De parte de Dios y delante de Dios, de Sugel Michelén. Es un predicador dominicano y quería introducir con esto porque es esencialmente lo que vamos a hacer el día de hoy, o lo que hemos venido haciendo en todo este tiempo. Dice: predicamos porque creemos que lo que Dios quiere decirnos hoy nos lo dice a través de su palabra escrita, que es infalible, inerrante y suficiente. Ese es el instrumento que Dios ha usado, sigue usando y usará para obrar en su iglesia y en el mundo hasta la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si lo crees, permite que el texto bíblico hable, porque la Biblia es Dios predicando y Él actúa por medio de su palabra. Vamos a Isaías 8. Es el texto en el que vamos a estar el día de hoy, Isaías 8. Gracias a los que están leyendo Isaías a la par con estos sermones. Evidentemente va a ser de mucha edificación para ellos también. Versículo 1 dice: el Señor me dijo, toma una tablilla grande y con un estilete común escribe sobre ella, tocante a Maher Salal Hasbaz. Yo convocaré como testigos confiables al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Luego tuve relaciones con la profetisa, y ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor me dijo: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz. Versículo 4. Antes de que el niño aprenda a decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. El Señor volvió a decirme: por cuanto este pueblo ha rechazado las mansas corrientes de Siloé y se regocija con Rezín y con el hijo de Remalías, el Señor está a punto de traer contra ellos las impetuosas crecientes del río Éufrates, al rey Asiria con toda su gloria. Rebasará todos sus canales, desbordará todas sus orillas, pasará hasta Judá, la inundará y crecerá hasta llegarle al cuello. Sus alas extendidas, oh Emanuel, cubrirán la anchura de tu tierra. Hasta ahí vamos a estudiar. Esa es la unidad de pensamiento de ese. La primera unidad de pensamiento de Isaías 8 es esa. Es esa. Y evidentemente es un pasaje confuso. Es un pasaje que tú lees y dices, de hecho un hermano me dijo, no entendí nada cuando leí ese pasaje hoy. Y obviamente, como yo les he venido diciendo, Isaías, especialmente Isaías y los libros del Antiguo Testamento tienen unas dinámicas de lenguaje bastante complejas, ¿sí? Mucho lenguaje poético, mucho lenguaje metafórico, y todos esos géneros literarios en la Biblia hay que entenderlos. Es increíble porque la Biblia no es una narrativa única, es decir, singular. En esa narrativa existen diferentes géneros literarios. Hay poesía, hay narrativa como tal, prosa, hay cartas, hay libros históricos, hay muchísimos géneros literarios, hay metáforas, hay hipérboles, hay parábolas, hay símiles. Hay una cantidad de géneros literarios en la Biblia que tú necesitas conocer para entender de qué se trata. Por eso a veces la lectura del texto se complica tanto, porque no, y como fuimos tan malos en español, no entrábamos a clase.
Entonces no sabemos qué es hipérbole, por ejemplo. Y a veces, uy, no, eso de la hipérbole, yo no entiendo qué es hipérbole. No es una enfermedad, ¿no? Pero entonces hay que, obviamente, poder tener en cuenta esos géneros literarios. Ahora, ¿de qué está hablando Isaías 8? Del versículo 1 al versículo 8. En esencia, está hablando de la naturaleza del mensaje profético que Isaías dirigió al rey Acaz y a su pueblo. Ese es el tema de ese pasaje. En esencia es eso. Ahora, hay otros intérpretes que dan otros temas. Por ejemplo, en sus Biblias aparecerá en un subtítulo Asiria, el instrumento de juicio del Señor. Es un tema, pero muy amplio. Entonces, la búsqueda mía fue tratar de encontrar concretamente de qué estaba hablando el pasaje. Y esa búsqueda de ese tema es el más difícil de todos. Llegué a la conclusión, aquí está hablando de la naturaleza del mensaje. Y el pasaje en cuestión hace evidentes tres aspectos que son fundamentales a la naturaleza del mensaje del profeta Isaías. Ahora, esto está presente en todo el libro de Isaías. Estas tres cosas que vamos a hablar están presentes en todo el libro de Isaías. Interesantemente lo encontré en el capítulo 8, en los 8 primeros versículos, pero está presente en todo el libro de Isaías. Cuando los que están leyendo conmigo el libro, o si lo has leído, vas a darte cuenta que estos tres aspectos están presentes en todo el texto de Isaías. Ahora me atrevo a decir que está en todos los textos de los profetas, porque esa era la mentalidad del profeta. El primer aspecto que se hace evidente en este texto es que es un mensaje de parte del Señor. Versículo 1 y versículo 2 dice: el Señor me dijo, toma una tablilla grande y con un estilete común escribe sobre ella. Tanto aquí en el versículo 1 que acabamos de leer, como en el versículo 5 de este mismo pasaje, mírenlo bien, dice: el Señor volvió a decirme. Y en el contexto general del libro de Isaías se deja claro que su mensaje proviene de parte de Dios. Ahora bien, no creo que sea jamás una exageración insistir en el hecho de que el mensaje de la Biblia proviene de la boca del Señor. Los profetas siempre insistieron en este hecho fundamental. 3.800 veces el mensaje de los profetas es introducido con frases como la del título del sermón, que emana del versículo 1 del texto, y otras como así dice el Señor, o vino a mí palabra del Señor, etc. De modo que el énfasis es necesario e ineludible. Los profetas siempre pensaron, estuvieron convencidos que las palabras con las que exhortaban al pueblo no eran sus ideas, sino que eran palabras que provenían directamente de la boca del Señor. Amén. Entonces, es muy importante para nosotros creer de forma fundamental que la Biblia no es un libro cualquiera, que la Biblia es un libro que proviene de la boca del Señor. Eso es determinante para nosotros. Si nosotros no creemos eso como hecho fundamental, los vacíos en nuestra fe van a ser inmensos. Las dudas van a ser infranqueables, difíciles de resolver. Porque vamos a ver esto como un libro cualquiera, como un libro humano. He escuchado a muchas personas decir: no, pero es que no puedo creer en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres. Pues claro, si Dios hubiera escrito un libro sería muy diferente. Es más, escribió uno. Moisés lo rompió.
¿Se dan cuenta? Pero ¿qué pasó? Dios usó todos los medios al alcance nuestro para comunicar algo tan importante como su palabra, como su revelación. Entonces, en este orden de ideas, lo que nosotros tenemos en la Biblia es la palabra de Dios. Así es. Es eso. Isaías continúa con el mensaje exhortativo para Acaz, rey de Judá. Acuérdense, eso es la continuación del capítulo 7 que estudiamos hace 8 días. Esta vez el Señor le pide tomar una tabla grande y escribir sobre ella con caracteres comunes: veloz es el botín, rápida la presa, en la Biblia de las Américas, o en la NBI, tocante a Maher Salal Hasbaz. ¿Qué es lo que significa ese nombre? Maher Salal Hasbaz significa veloz es el botín, rápida la presa. Ya vamos a entender de qué se trata eso. Con respecto a esto, Motier señala: Isaías tenía que conseguir que su mensaje fuera tan público y atractivo como le fuese posible. Estas palabras se traducen: el botín se acelera, el saqueo se apresura. La letra Lamet, que se antepone a esta frase y que la Reina Valera Antigua ha traducido con las palabras tocante a, indica que bajo este título Isaías escribió la profecía de una manera más explícita, que aunque no aparece en el versículo 1, pudo bien haber incluido las palabras de la segunda parte del versículo 4. La riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. La riqueza de Damasco, es decir, Siria, y el botín de Samaria, es decir, Israel, serán llevados ante el rey de Asiria. Todo esto con la idea principalmente de que el mensaje debía ser absolutamente claro y visible. Una tablilla grande, un estilete común o un estilete de hombre, con la idea de que el mensaje fuera lo más claro posible, visible, comprensible, no solo para el rey Acaz, sino para todo el pueblo. Debía ser un mensaje legible, debía ser un mensaje comprensible. Y cuando tú vas a la Biblia te vas a dar cuenta que Dios realmente se esforzó porque su palabra fuera lo más legible y comprensible posible para nosotros, para todas las generaciones. Pero no solo debía ser un mensaje claro y visible, debía ser un mensaje fiel a la palabra del Señor. Finalmente era de Él que provenía y era de parte de Él que Isaías hablaba. Y tal vez, como en ninguna otra época de la iglesia, se hace necesario que quienes proclamamos el mensaje del Señor seamos determinantemente fieles a su instrucción, tal como lo fue Isaías. Tan pronto recibió la instrucción de parte de Dios, Isaías escribió en esa tablilla grande. Es muy común escuchar hoy desde muchos de los púlpitos modernos mensajes que provienen de las presuposiciones y presunciones de los predicadores que los predican, mensajes que no provienen de la Biblia y que privan a muchas de las iglesias contemporáneas de la palabra viva y eficaz. El Señor demanda fidelidad de los predicadores modernos, tal cual como la demandó de los profetas en el Antiguo Testamento. Fidelidad. ¿Por qué? Porque es su palabra. A mí me duele mucho, me da mucha tristeza, pero a la vez me da enojo ver cómo hoy en muchos lugares no se abre la Biblia para ser predicada. No se le permite a Dios hablar. Han amordazado a Dios.
con sus ideas, con sus presunciones, con sus presuposiciones. Un predicador no se para detrás del púlpito para hablar de sus ideas. Un predicador se para detrás del púlpito para que Dios hable por medio de él. Así es. No se trata de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Ahora Dios usa nuestras capacidades, nuestros dones para comunicar su palabra, nuestro lenguaje para comunicar su palabra. Pero es su palabra, no nuestras palabras. Hace poco escuché un predicador decir algo que realmente me causó un vacío en el estómago. Dijo algo así como: Dios no puede hacer algo en la tierra a menos que nosotros le demos el permiso. El poder es de Dios, el permiso es nuestro. Ahora, un hombre, una persona que le predica a miles y miles y miles de personas cada domingo, dice algo como lo que les estoy mencionando, que no está en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es soberano, que hace lo que Él quiere y que no necesita nuestro permiso para hacerlo. Cuando interpeló a Job, ¿qué le dijo? ¿Quién eres tú que oscureces el consejo de mi palabra con tu necedad? Y Job estaba como: perdón, Señor. Y ahora viene este señor y dice que Dios no puede hacer nada sin nuestro permiso. Ni siquiera le llega a los tobillos a Job. Ni a Daniel. Ni a Samuel. Ni a Abraham, que intercedieron por pueblos, por nación entera. Y ellos, mira, Dios, tú eres soberano. Jamás tú vas a escuchar a un profeta interpelando, cuestionando a Dios. Pero Dios, o sea, tú deberías ser un poco más sabio. Te doy permiso de tal cosa. ¿Qué? Yo no entiendo ese tipo de cosas. Por eso le digo, me dio un vacío en el estómago. Pensar no solamente en lo que él dijo, sino cómo los demás creen algo así. Y les voy a explicar por qué. Porque no leemos las escrituras. Porque no estudiamos las escrituras. La verdad, hermanos y amigos, es que Dios demanda fidelidad de su palabra. Que prediquemos con fidelidad. Vamos a un texto que está en Jeremías 23, 27. Yo lo voy a leer en la Reina Valera. Jeremías 23, 27 al 29. 26, perdón, 26, del 26. Dice: ¿hasta cuándo? ¿Qué hay en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de sus propios corazones? ¿Acaso con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero piensan hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre de la manera que sus padres se olvidaron de mi nombre por causa de Baal? El profeta que tenga un sueño, que lo cuente. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Mira la pregunta que él hace: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como el fuego y como el martillo que despedaza la roca? Dice el Señor. Fidelidad. Fidelidad. Dios demanda fidelidad de su palabra.
son buenas nuestras opiniones, pero nuestras opiniones o nuestras ideas nunca van a estar al nivel de su palabra. Lo que yo piense, lo que yo hable, lo que yo diga, tiene que derivar de la sabiduría de su palabra, o mejor no lo digo. Eso es muy frecuente al día de hoy. Tuve un sueño, el Señor me dijo, ok, vuelvo y lo digo, cada vez que alguien te diga, el Señor me dijo, pídele que te muestre capítulo y versículo, porque el título de mi sermón tiene capítulo y tiene versículo. El Señor me dijo, Isaías 8:1. Porque aquí no estamos hablando de nuestras presuposiciones o presunciones. Estamos hablando de la palabra de Dios. De eso. No pidas menos, no esperes menos y no des menos que eso. Porque Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Así que nosotros tenemos que ser fieles, no solamente con lo que predicamos de su palabra, sino con lo que vivimos de su palabra. De modo tal que no debemos dar menos, ni esperar menos, cuando se trata de la proclamación de la palabra de Dios. La razón es porque Dios no dio menos que eso, ni espera menos que eso. Que si tenemos su palabra, la prediquemos con fidelidad. Eso también indica que nosotros debemos leerla con fidelidad todos los días. Todos los días. Encontré esta mañana en mi tiempo con Dios un texto. Quiero que me acompañen allí, marquen Isaías. En Deuteronomio 17. Es interesante este texto. Hablando al rey. Deuteronomio 17, versículo 18. Dice: cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Una copia de la Torá. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Ahora me dirás, pero eso era para el rey. Esa es siempre la salida fácil de cualquiera, ¿no? Eso se lo dijeron fue al rey. O sea, que el rey es el único que tiene que temer a Dios. Todos estamos llamados a temer a Dios. Y la única forma en que nosotros vamos a aprender a temer al Señor es leyendo todos los días objetivamente su palabra. Objetivamente. Estudiándola, leyéndola, atesorándola. Es la única manera. ¿Por qué? Estamos en un mundo, hermanos, si no se han dado cuenta, estamos en un mundo, yo sé que se han dado cuenta, que permanentemente nos está influenciando hacia el mal. Todo el tiempo. Y todos los días está elaborando argumentos nuevos para convencernos de que sus presupuestos son mejores que la palabra de Dios. Todos los días. El mal no descansa. Este pueblo, el pueblo de Israel, estaba en medio de una cultura bastante pesada, con costumbres bastante pesadas. La razón por la cual se le entrega la ley al pueblo es precisamente para que se mantenga apartado
de esa cultura, es decir, santo. Solamente leyendo las escrituras, solamente exponiéndose al mensaje, estas personas, su pueblo santo, iba a crecer en el temor a Dios. La única manera, hermanos y amigos, en que nosotros vamos a crecer en el temor a Dios es consultando, leyendo, estudiando, profundizando, atesorando, guardando su palabra en nuestro corazón. No hay otra forma. No hay otra forma. Son tiempos críticos. Son tiempos difíciles. Tiempos duros. Hoy escuchaba a un hermano hablándome de una situación en su vida esta mañana. Difícil. El mal siempre va a tocar a tu puerta. Sea en la persona tuya o en la persona de tus hijos. O en la persona de los más cercanos. Situaciones difíciles que he tenido que escuchar esta semana. Y he tenido que orar: Dios, ayúdanos. Danos sabiduría, ayúdanos a crecer en tu temor, porque necesitamos de tu temor. No podemos solos. Es muy difícil. Si no vamos a su palabra, vamos a terminar consumidos por el mundo, amigos. Consumidos, abrazados, convencidos. Y el mundo no descansa, el mal no descansa, y todos los días inventan nuevos argumentos y mejores argumentos. Así es. Créeme. Pues yo sé, algunos vieron lo que yo envié. Fue muy difícil leer eso, la verdad. Saber que hay una agenda en este momento que está buscando legitimar la pedofilia en un país como Holanda e Italia, en Argentina y en Canadá. Asociaciones completas, intelectuales, académicos detrás de todas esas perversidades. Y muchos de nosotros no sabemos, no tenemos ni idea, y obviamente no tenemos por qué saberlo, ¿no? Es decir, no estamos en la universidad muchos. Pero paradójicamente, aunque no deberíamos saberlo, nos está afectando. ¿No se han dado cuenta por qué? Solamente para que lo pensemos. Para que lo pensemos y lo meditemos. ¿Por qué hoy hay unas conductas que se están normalizando? Específicamente lo que tiene que ver con la sexualidad. Se están normalizando. ¿Desde dónde se están normalizando? Desde las cátedras universitarias se están normalizando. Pero no solo eso, muchísimas cosas más. En muchos órdenes. No solamente en ese tema sexual, que creo yo es el más difícil de todos. Porque vivimos en una cultura que es esencialmente pornográfica. Ahora los actores porno dan consejos sobre sexualidad en los noticieros. ¿Te imaginas? Uno dice, pero y la gente está encantada. No, si no, mira, es que tal persona dijo. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién? El mundo nos quiere consumir. La única forma, hermanos, en que vamos a poder estar, y amigos, cuidados, protegidos realmente, es si vamos a la palabra de Dios. Si amamos la palabra de Dios. Y no porque la iglesia me exige leer la Biblia. Aquí no le exigimos a nadie nada de eso. Yo te convenzo de que leas las escrituras. Pero tú eliges si lo haces o no. Es tu responsabilidad. No tenemos policías aquí las 24 horas del día para ver si te portas como un cristiano o no. Tienes el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo vive dentro de ti, y Él te va a guiar a la verdad. Pero también podemos entristecer al Espíritu Santo.
apagar el Espíritu Santo. Eso dice 1 Tesalonicenses 5. Así es. Y la recomendación de Pablo es: no apaguen al Espíritu Santo. Ok, entonces necesitamos ir a las Escrituras y crecer en el temor a Dios, hermanos y amigos. Crecer en el temor a Dios, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Así es. Y la única forma es yendo a su palabra. Los profetas valoraban, atesoraban, amaban su palabra, vivían en función de su palabra, respiraban su palabra, vivían en su palabra. Eso hacían ellos. Nosotros no podemos hacer menos que eso. El segundo aspecto, Isaías, interesante, Isaías se apoya en dos testigos. Uno de ellos es Urías, el sacerdote de Acaz, el que permitió a Acaz hacer el altar y el otro, Zacarías, el suegro de Acaz. La razón para tener testigos en un acto como este sería que el documento quedara custodiado bajo el poder de estos y con conocimiento del público, para que cuando suceda lo que predice se corrobore que su contenido fue realmente inspirado por Dios al profeta Isaías. Mira lo serio que era para él la palabra de Dios. Te lo estoy diciendo delante de dos testigos. Esto va a pasar. No son ideas mías, es la palabra del Señor. El segundo aspecto en Isaías con respecto a la naturaleza del mensaje es que el mensaje es un mensaje encarnado. Versículo 3. Luego tuve relaciones con la profetisa y ella concibió y dio a luz un hijo. Entonces el Señor me dijo: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, que fue lo que escribió en la tablilla. ¿Se acuerdan? Sí. Ok. Isaías procede a narrar que tuvo relaciones con la profetisa, es decir, con su esposa. No van a pensar mal. Y ella quedó en embarazo y dio a luz un hijo, al que Dios le ordena ponerle por nombre Maher Shalal Hasbaz, que significa veloz es el botín, rápida es la presa. Al respecto de la profetisa, quiero citar las palabras de Moutier, citando a Herbert, otro erudito, porque nos permiten entender un poco más qué relevancia tiene la esposa de Isaías como profetisa en este caso. Él explica que no era un título de cortesía, sino que fue conferido a la esposa de Isaías porque era literalmente la portadora de la palabra del Señor encarnada en su hijo. Encarnada en su hijo. Esta observación es muy importante tenerla en cuenta, toda vez que los profetas no fueron portavoces pasivos de la palabra de Dios. Ellos no simplemente transmitieron información al pueblo de parte del Señor, sino que fueron recipientes activos y dinámicos de la revelación de Dios. Ellos encarnaron el mensaje en sus propias vidas, en su experiencia y en su caminar. Eso los hacía profundamente relevantes e impedía que el pueblo olvidara de que entre ellos efectivamente habría habido un profeta, o habría estado un profeta, independientemente de si el pueblo cumplía o no cumplía la palabra del Señor. Tenemos el caso, por ejemplo, de Oseas, casado con una prostituta. ¿Cuál era el fin de casarse con una prostituta? Echarle en cara al pueblo de Israel su infidelidad. Decirle que el pueblo se había prostituido en su relación con él. Pero el mensaje era encarnado. El versículo 4, que dice: antes de que el niño aprenda a decir papá y mamá, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Que era en esencia lo que estaba diciendo ese título o ese nombre, Maher Salal Hasbaz. Que Damasco y Samaria iban a ser sitiados.
Ese versículo se vincula rápidamente con el capítulo 7, versículo 16 respecto al Emanuel. La profecía que declara aquí Isaías es que antes de que el niño sea capaz de pronunciar Padre mío o Madre mía, es decir, al cabo de 9 meses, a más tardar 1 año, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serían llevados ante el rey de Asiria. Esa profecía se iba a cumplir en ese tiempo, a más tardar 1 año. Eso es lo que significa que antes de que el niño sepa decir papá o mamá. A partir de este nombre y de las palabras de Jehová, tanto Isaías como los que podían creer como él esperarían la liberación de Judá de sus enemigos del norte. Cuando escucharan al niño decir sus primeras palabras, papá y mamá, ello ocurriría solo dentro de 2 meses o a más tardar 1 año. Estos eventos tuvieron su cumplimiento entre el año 734 y 732 a.C. Tomando como referencia el ejemplo de Isaías, su esposa y sus hijos como recipientes activos y dinámicos del mensaje, retomando la idea de que ellos encarnaron el mensaje en sus propias vidas, experiencia y caminar, sin lugar a dudas, esto nos lleva a 2 convicciones que deben ser características de nuestra fe, porque obviamente eso tiene una aplicación también para nosotros. 1, el mensaje es algo que debemos vivir y mucho más aún encarnar. No cabe la menor duda que la agenda de Isaías y su familia no tenía que ver con otra cosa diferente al mensaje. Su dinámica familiar, como la acabamos de ver, apuntaba necesariamente hacia ese hecho en particular. Para un discípulo de Jesús, y ojo lo que voy a decir, y para una familia cristiana, no puede haber propósito más importante que el vivir objetivamente para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay propósito mayor, no hay meta más sublime, no hay mayor éxito ni mejor éxito, no hay nada más importante para lo que debamos vivir que para el Señor Jesucristo. No hay nada más importante que eso. Tanto Pablo como el mismo Señor Jesús fueron muy enfáticos en eso. Vamos a Lucas 14, perdón. Lucas 14, 25. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. No hay nada más importante que Jesús en la vida de un cristiano. Es mucho más importante que su esposa, que sus hijos, que su papá, que su mamá y que sus hermanos, y aún más importante que a su propia vida. La relación más importante de un cristiano es con el Señor Jesucristo. Así es. Y con todo lo que tiene que ver con Él, incluida la misión de la iglesia. No hay nada más importante que eso. Pablo lo dijo también en Filipenses 3. Filipenses 3, 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y estas dos cosas
Esas dos escrituras se escribieron en serio. No puede haber nada más importante para un discípulo que esto. Esta debe ser su vida. O si no, no puede ser un discípulo. Si nos visitas por primera vez, te estamos llamando a renunciar. Si quieres ser un cristiano de verdad, te estamos llamando a renunciar a lo que más amas, aún a tu propia vida. Porque eso es ser un cristiano. Realmente, renunciar. Renunciar. Renunciar a ti mismo. Renunciar a tu familia. Sí, es verdad. Es cierto. Porque Dios demanda fidelidad y amor. Amén. Primero que cualquier otra cosa. Más importante que cualquier otra cosa es Jesús. Si Jesús es más importante para nosotros, todo lo demás encontrará su lugar. Sí. Las demás relaciones encontrarán su lugar. Pero cuando Jesús no es más importante, vas a terminar complaciendo a un montón de gente a tu alrededor y fallando en tu compromiso con Dios. Es eso. Si tú nos visitas por primera vez, quieres estudiar la Biblia, te estamos llamando a ser un discípulo de Jesús, no un religioso. No un religioso. Un hombre o una mujer que caminan con Dios, que son discípulos, que mueren a sí mismos cada día, porque a eso estamos llamados. Piensa en Isaías, piensa en Oseas. ¿Te imaginas que te pidieran casarte con una prostituta? Cásate con una prostituta. ¿Es en serio? Sí. Estoy hablando muy en serio. Ok, Señor. Solamente para llevar su mensaje, solamente para ser recipiente de su mensaje. Por eso, como ayer escuché un predicador decir, no hay grandes hombres ni grandes mujeres de Dios, solamente hombres y mujeres que sirven a un Dios grande, que es muy diferente. Somos simplemente vasijas de barro. Eso debemos pensar siempre. Lo más importante es nuestro Señor, su evangelio, su misión. No hay nada más importante en la vida. Llevo 20 años como casado. 21. El tercer nombre de ella es mi conciencia. Y lo que más he amado en la vida, más que a mi esposa y mis hijos, es a Dios, su Hijo y su Evangelio. Eso es lo que más amo. No amo más a mi esposa de lo que amo a Dios, ni amo más a mis hijos de lo que amo a Dios. Si eso fuera así, ellos serían los primeros perjudicados. Pero he amado más a Dios. Y sé que mi esposa me ama más a Dios de lo que me ama a mí. Amén. Y eso he buscado transmitirle a mis hijos. Que Dios es más importante. Que Dios es todo en la vida. Que no hay nada más importante. Que no hay éxito en la vida que pueda superar nuestra relación con Dios. Amén. No hay nada más importante. Y si sueno fundamentalista, amén, sueno fundamentalista. ¡Qué bueno! Porque el mensaje de hoy está laxo, flojo. El cristianismo no está haciendo un impacto en el mundo. Porque hoy valoramos más las cosas de este mundo que las cosas de Dios, aún dentro de la iglesia. Lo más importante, hermanos y amigos, es Dios. ¿Soy fanático? Sí. Amén. Si hay gente fanática del Nacional, yo no soy de Dios. ¿Por qué no? Si hay gente que se quiebra la cabeza en un estadio por un equipo de fútbol, ¿por qué me van a cuestionar a mí por amar a Dios? Si eso es más racional. ¿En serio? Dios sí me da de comer.
Me dio una esposa, me dio unos hijos. Todo lo que tengo se lo debo a Él. No creo que un hincha pueda decir eso de su equipo de fútbol, a menos que trabaje para el equipo. O que tenga un negocio. No más. Pero con Dios no es un negocio, con Dios es una relación. Amén. Y dos, esto nos tiene que llevar a profundizar en Cristo, como el mensaje encarnado de Dios para nosotros. La revelación final de Dios, del ejemplo de Cristo, es de donde surge y se hace realidad lo que somos y debemos ser y por ende hacer. Y tercer y último aspecto de la naturaleza del mensaje es que es un mensaje dirigido a la conciencia. El versículo 5 de Isaías 8. El Señor volvió a decirme: por cuanto este pueblo ha rechazado las mansas corrientes de Siloé y se regocija con Rezín y con el hijo de Remalías, el Señor está a punto de traer contra ellos las impetuosas crecientes del río Éufrates, al rey de Asiria con toda su gloria, rebasará todos sus canales, desbordará todas sus orillas. Isaías enfatiza nuevamente que el Señor volvió a hablarle de nuevo con un mensaje dirigido evidentemente a la conciencia del pueblo. El mensaje es enfático en afirmar que este pueblo ha rehusado las aguas de Siloé que corren mansamente y se ha regocijado en Rezín y en el hijo de Remalías. ¿Qué significa eso? Sin lugar a dudas, tanto Samaria, Israel, como Judá confiaron más en poderes externos y extranjeros que en el poderoso y tierno cuidado del Señor, que es lo que se refiere a las aguas mansas de Siloé. Por causa de esta infidelidad, el Señor iba a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates, es decir, al rey de Asiria con toda su gloria y poder destructor sobre ellos. Potier señala al respecto: Isaías llama la atención de forma dramática a las consecuencias de optar por una salvación alternativa. El pueblo había elegido un fundamento mundano, la seguridad colectiva de la alianza militar, es decir, el Rezín, y el liderazgo de hombres que llegaron al poder no mediante un designio divino, sino por medio de artimañas humanas. El castigo de elegir el mundo es obtenerlo en toda su plenitud. El motivo de los dos ríos, el Siloé y el Éufrates, ofrece un vívido contraste entre la aparente debilidad de la fe y el aparente poder del mundo. Definitivamente, amigos y hermanos, el ejemplo de Acaz y de Samaria nos tiene que llevar a pensar en el valor que le imprimimos a nuestra fe. Podemos llegar a subestimar el poder y sabiduría de Dios en su palabra, su tierno y amoroso cuidado, su divina providencia que nos sustenta y nos sostiene, su indiscutible soberanía y santidad, y preferir los poderes del mundo que sutilmente pueden presentarse como más plausibles y relevantes de muchas formas posibles. Pablo lo advirtió en 1 Corintios 1, 18, 21. Para los que se pierden, la palabra de la cruz es necedad. Las enseñanzas de la palabra de Dios para el mundo en el que nos encontramos son absurdas e irrelevantes. Muchos hoy prefieren otro tipo de filosofías y enseñanzas claramente apartadas de la sana doctrina de las Escrituras. ¿Cuál es el llamado? El llamado es a confiar en las mansas aguas de Siloé, así parezcan débiles, insignificantes e inseguras. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. 1 Corintios 1, 21. De modo que la palabra de Dios es inspirada, suficiente, inerrante e infalible. Todo lo que necesitamos para la vida y la devoción está en su preciosa y perfecta revelación. No necesitamos nada más. En ella está su sabio consejo y dirección. Ella, su palabra,
es lámpara para nuestro camino. El Salmo 119, 7, 8 dice: la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. El llamado que hago hoy es el mismo. Un llamado dirigido a nuestra conciencia. Un llamado a la fidelidad a Dios. A no apartarnos y a confiar plenamente en su palabra y voluntad. Si no eres un cristiano, el llamado es a que lo seas. A que pongas tu fe en Dios y en su Hijo Jesucristo. Y atiendas coherentemente el llamado del Evangelio. A dejar de confiar en esfuerzos humanos y en las presunciones de un mundo arrogante y pretencioso que en realidad nada bueno puede ofrecer. El mundo allá afuera no ofrece nada bueno. No importa cuán atractivo sea, no ofrece nada bueno. No importa cuán lógico sea, no importa cuán sólido sea, no ofrece nada bueno. No lo ofrece. Si quieren o tienen dudas de eso, lean Eclesiastés. No ofrece nada. Todo lo que hay allí es vanidad. Vanidad de vanidades. Lo único relevante, realmente relevante, objetivamente relevante, es su palabra. El llamado es a fijar la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de la fe, el camino, la verdad y la vida, y el único por medio del cual podemos llegar a Dios y encontrar la salvación. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que dio su vida como rescate por todos. 1 Timoteo 2:4. La naturaleza del mensaje del profeta Isaías para el rey Acaz se constituye como modelo de predicación para los púlpitos contemporáneos. El mensaje debe ser: 1, de parte del Señor; 2, un mensaje encarnado y vivido; y 3, un mensaje a la conciencia. ¿Por qué? Porque así dice el Señor. Muchas gracias, mis amables.